Entonces hay pues una gran, ¿no? Muchísimos trabajos y ahorita nada más es como para recordar igual la parte de su tarea es esto, ¿no? No sé si se ve muy chiquito, pero bueno, entonces en los ratones que tienen mutaciones, por ejemplo, ¿no? Que son nulos para RAC2, se ven adenomas intestinales en 50%, adenocarcinomas de intestino en 35% de los ratones, de pulmón, en los que, y también se veía que la combinación de estos knockouts o esta falta de estos genes incrementaba la severidad, ¿no? O los tipos de tumores. Entonces, por ejemplo, cuando había RAG2 nulo con STAT1 nulo, adenomas intestinales, pero además adenocarcinomas de mama y de colon, y también, bueno, la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en la de RAC2, estos tumores se desarrollaban entre los 15 y 16 meses de edad, y cuando estaban combinados entre aproximadamente 12 meses. También había ratones que son, me imagino que lo vieron, ¿no? Está la granzima y la perforina, y entonces en ratones que pues haploinsuficientes para perforina, veían linfomas de células B, e igual, ¿no? Cuando había un knockout de interferón gamma, eran estos linfomas de células B eran similares, ¿no? Pero además había lo que les decía, un inicio más temprano y con mayor frecuencia. Entonces aquí en general pues se van haciendo diferentes combinaciones, ¿no? Y en general pues se va viendo, si ven en las flechitas, la mayoría van hacia arriba, ¿no? Sin embargo, había algunos casos en los que pues veían las dos cosas, como que bajaba o subía, y precisamente es lo mismo, ¿no? En algunos de los casos en los que se veía una baja, pues en ese momento a lo mejor no se entendía tanto, o a lo mejor sí, pero pues la idea es que también muchas de estos genes y de estas vías, pues están relacionados con la inflamación, ¿no? Entonces aquí me faltó igual decirles, o a lo mejor no, pero en la parte esta del sistema inmune, también otra de esta evidencia de este papel dual era como, por ejemplo, pacientes que con uso constante o crónico de antiinflamatorios no esteroideos, la incidencia de algunos tipos de cáncer era menor. Entonces ya se empezaba a volver evidente este papel dual, ¿no? Y entonces estos dos autores y en estos tiempos son muy importantes porque empiezan a demostrar también esta prueba de que hay a lo mejor el cáncer, además de la inmunovigilancia, sino que es algo más complejo. Entonces, que un tipo inadecuado de respuesta inmunitaria, de hecho, mejora, ¿no?, el crecimiento antitumoral. Entonces, por ejemplo, Flexner y Jobling demostraron que la inyección de células tumorales autólogas muertas, de hecho, mejoraba el crecimiento de tumores preexistentes. Entonces, este era como lo opuesto, ¿no? Como un papel protumoral. Y después, en el 72, Richmond Pren, igual, él habla de una teoría de inmunoestimulación en el crecimiento, que favorece el crecimiento tumoral. Y entonces, él lo que decía es que había como dos tipos de inflamaciones, ¿no? O más bien de respuestas inmunitarias. Una que es una respuesta fuerte, ¿no?, que es generada por tumores trasplantables, y una respuesta que es más leve, y que esta es la que ocurre en tumores espontáneos y que estimulan el crecimiento de la neoplasia. Y bueno, la clase de hoy, como se suponía que era solamente sobre mutaciones y neoantígenos tumorales, ¿no? Entonces, esta capacidad como decíamos al principio, del sistema inmunitario de reconocer diferencias o cosas que son extrañas, o el yo modificado, es lo que es el fundamento, ¿no?, de cómo funcionaría, ¿no?, la inmunovigilancia. Entonces, pues ahí lo que estoy tratando de enseñarles aquí es cómo, ¿no?, este es básicamente lo que ocurre durante las mutaciones. Entonces aquí tenemos en este codón, ¿no?,
hay una mutación y cuando pasa a RNA mensajero, ¿no? Esta se sustituye por A, tienes lisina y entonces esta es una mutación sinónima, ¿no? No pasó nada. Entonces aquí les estoy marcando como teníamos A a G, si cambia a, no pasa nada, es una mutación sinónima. Sin embargo, si cambia esta T a uracilo, pues este es un codón ¿no? de término, y entonces estas ya son, ¿no? Esta es una mutación ya no sinónima, y esta es la mutación ¿no? de sin sentido. Entonces es un término que antes en la proteína, y pues generalmente esto genera proteínas que no son, ¿no? truncadas y con pérdida de función, ¿no? Obviamente dependiendo en dónde se encuentre este stop, ¿no? También puede haber un cambio, ¿no? Que es igual, es no sinónimo, en este caso cambia arginina, pero pues las características ¿no? son similares, entonces es una mutación no sinónima, conservadora, ¿no? Neutral. O puede cambiar a una trionina y entonces tener, ¿no? otras implicaciones y pues la proteína igual se pliega diferente. Pueden pasar mil cosas, este es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, a esto es a lo que más o menos le llamaríamos antígenos, ¿no? tumorales. Está basado en esto. Como resultado de la transformación maligna, pues las células de cáncer expresan proteínas que no se encuentran típicamente presentes en las células normales o que tienen una estructura modificada. Entonces los antígenos tumorales, pues se clasifican de acuerdo a sus características en antígenos tumorales específicos. Estos son así los que en realidad se denominan ¿no? neoantígenos, los antígenos tumorales específicos, y los cuales son el producto de mutaciones pues, que cambian la secuencia del DNA y de la proteína resultante. Luego hay antígenos asociados a tumores. Entonces, acuérdense, la primera categoría fueron antígenos tumorales específicos. Esta segunda categoría es antígenos asociados a tumores, los cuales tienen una expresión baja o nula en tejidos normales, pero se sobreexpresan en células de cáncer. Por ejemplo, ¿no? RBB2, ¿no? en cáncer de mama, o HER2, o la mesotelina en cáncer pancreático y otros, el CD19, que lo habíamos visto como un marcador ¿no? de todas las células B, pero en neoplasias de células B pues se sobreexpresa, ¿no? Entonces esos están asociados, no son exclusivos pero también se presentan en cáncer. Luego hay otro tipo de antígenos que son los antígenos testiculares de cáncer, como el antígeno asociado a melanoma, ¿no? Melanoma A1, y este se llama MAGEA1, MZ2E, está también MAGEA3, MAGEA4, una serie de antígenos que están ausentes en las células somáticas adultas, ¿no? salvo en células germinales, y por eso el nombre de antígenos testiculares de cáncer, aunque no necesariamente, no solamente están en las células testiculares. También están los antígenos oncofetales, y este es otro ejemplo en el que este tipo de proteínas y obviamente los antígenos se expresan durante el desarrollo embrionario o fetal, pero rara vez en el adulto, ¿no? Y aquí está el ejemplo del antígeno carcinoembrionario, que se ha detectado en diversos tipos de carcinomas, y además donde es un factor pronóstico, ¿no? de que les va a ir mal a los pacientes en cáncer gástrico, pulmonar, tiroideo. En cáncer de pulmón pues es muy importante. También está la alfa-fetoproteína, ¿no? que se expresa en tumores germinales, en hepatocarcinomas. Y bueno, entonces para destruir estos cánceres establecidos, pues obviamente las células T efectoras, las células citotóxicas T, las CD8+, pues deben de reconocer a los antígenos. Y, si se acuerdan en la clase de MHC, en el contexto, ¿no? al ser presentados en moléculas MHC de clase 1 en células tumorales. Y entonces aquí está
esta imagen, ¿no? Estas proteínas de tumorales pues tienen que ser fragmentadas intracelularmente y presentadas como péptidos asociados a estas moléculas de MHC en la superficie de las células presentadoras de antígeno, donde pueden ya ahí ser reconocidos por las células T como antígenos extraños e inducir respuestas inmunitarias que inhiben el desarrollo, crecimiento, invasión y metástasis tumorales. Entonces, si se acuerdan, pues este es un poco lo que ya habíamos visto en la clase pasada de cómo ocurre esta carga, ¿no? De esta expresión en las moléculas de MHC de estos antígenos. Y entonces está esta proteína sintetizada endógenamente, que es ubiquitinada, ocurre la degradación proteasomal y pues se va cortando en secuencias más cortas, ¿no? De 8 a 11 aminoácidos por reacción de peptidasas. Y bueno, sí, exacto, estos péptidos pues además pueden cortarse más, ¿no? Justo por peptidasas, incluidas, ¿no? Aminopeptidasas, carboxipeptidasas, y también en el retículo endoplásmico. Y se acuerdan, aquí corté mal, pero si se acuerdan, esta era la proteína que ya habíamos visto, TAP, ¿no? El transportador asociado al procesamiento de antígenos. Entonces entran al retículo endoplásmico y pues estos péptidos se unen con diferente afinidad, como ya también lo habíamos discutido, a moléculas de MHC de clase 1. Y entonces ya una vez que tienes este complejo péptido MHC de clase 1, pues ya pasan, pues pueden llegar a la membrana, ¿no? Y obviamente pues esto ocurre a través del complejo de Golgi, donde el péptido, ya una vez que está acá arriba, y pues ya puede ser reconocido por la célula CD8. Y entonces aquí básicamente pues lo que estamos viendo son dos tipos de antígenos, ¿no? Este es un antígeno conocido, o es un antígeno compartido, igual lo reconoce la célula T, y aquí lo que va a pasar, pues hay una baja afinidad para ese antígeno, y estas células pues pueden volverse anérgicas y pues generar, ¿no? un número de linfocitos T infiltrantes pues muy bajo. Y entonces esto es importante porque cuando hablo de estos que son similares o que son pues propios, precisamente me refiero a estos antígenos que no son los específicos, sino los asociados, ¿no? Lo pueden reconocer, pero en general los antígenos asociados a tumores, pues no son tan inmunogénicos como los que son específicos. Entonces aquí este ya es un verdadero antígeno, ¿no? Está en azulito y así es como sabemos que es neoantígeno, y entonces el receptor de la célula T tiene alta afinidad para estos neoantígenos porque definitivamente son extraños, ¿no? Nunca hubo un proceso de selección de tolerancia central que le impida reconocerlo con esta afinidad. Y entonces esto en lo que resulta pues es en una expansión de estas células T y un incremento en el número de células T infiltrantes. Y bueno, esto es importante porque obviamente hablábamos, igual lo vieron con Mario, ¿no? Está la tolerancia central, pero además de esta tolerancia central, pues hoy se sabe que no es perfecta, ¿no? Muchas células T que de hecho sí pueden reconocer lo propio, sí salen del timo, y más bien, pues uno de los descubrimientos más recientes es la importancia de la tolerancia periférica, ¿no? Y bueno, de igual forma, así como estamos viendo esto con los antígenos en MHC clase 1, pues el procesamiento y de hecho en eso nos enfocamos más, precisamente la clase pasada, si tienen ahí sus diapositivas, nos enfocamos más en la presentación de antígenos a células T a través del MHC clase 2, ¿no? Y bueno, se acuerdan que habíamos visto lo que son secuencias más largas, y esto suena perfecto, ¿no? Así como, entonces, pues sí, efectivamente la inmunovigilancia ocurre, el sistema inmune elimina a las células transformadas. Sin embargo, sabemos que la interacción entre el sistema inmunitario y el cáncer, pues es mucho más compleja, ¿no? Y es evidente que el cáncer
se desarrolla, ¿no? Ocurre todo el tiempo y además en personas que son inmunocompetentes, porque todos estos ejemplos, ¿no?, de la inmunovigilancia pues son en estos modelos de en organismos inmunocomprometidos o inmunodeficientes, pero eso sigue sin explicar cómo es que el cáncer se da, ¿no?, se da en personas inmunocompetentes. Y entonces, como les decía, pues una de las características ya aceptadas a todos los tipos de cáncer, ¿no?, los cáncer hallmarks, es la adquisición de mecanismos de evasión del sistema inmunitario. Otra de las cosas, además, que hablando de esta complejidad, aquí es, ¿no?, todas las células de la respuesta, tanto innata, ¿no?, como miocinófilos, basófilos, las células NK, como los fagocitos igual profesionales, ¿no?, los macrófagos, células dendríticas, así como las células de la rama adaptativa, ¿no?, las células B, los linfocitos T. Se ha visto que todas estas células pueden tener un efecto antitumoral y un efecto protumoral, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que esto ocurre, ¿no? Por ejemplo, en el caso pues, de los neutrófilos, ¿no?, en humanos por lo menos tienes las de tipo 1, tipo 2, igual que en los macrófagos, y las que son terribles, pues son virtualmente irreconocibles de estas células que se llaman células mieloides supresoras, ¿no? Entonces, ¿cómo es que todo esto ocurre? Entonces, la teoría de la inmunoedición, que es lo que vamos a seguir viendo, fue conceptualizada por Robert Schreiber y surgió precisamente para explicar esta paradoja protumoral, antitumoral y para explicar esta interacción compleja entre el tumor y el sistema inmunitario. Entonces, en esta primera diapositiva, pues esta es la clásica, ¿no? Tienes acá arriba, tienes a ratones inmunodeficientes, los inyectan con un carcinógeno y 200 días después ven, ¿no?, que en estos ratones inmunodeficientes crecen los tumores, ¿no? Y crecen pues bastante. Después tienes aquí a otros ratones que son inmunocompetentes, el mismo estímulo, y pues lo que nada de esto es nuevo, ¿no? Algunos de estos ratones van a desarrollar tumores, pero muchísimo menos que los que son inmunodeficientes. La siguiente diapositiva es la que es en realidad importante. O bueno, a lo mejor esta es la que es nueva, ¿no? Entonces, tú aquí tienes igual a tu ratoncito inmunocompetente, el que desarrolló tumor, ¿no?, en la diapositiva de atrás, acá, se establece una línea celular de este ratoncito y se inyecta aquí lo que están mostrando, de hecho, estos son ratones igual inmunocompetentes. El mismo experimento, y no está mostrado en esta gráfica, lo hacen en ratones inmunodeficientes, y lo que se dan cuenta es que todos los ratones desarrollan tumores, que es diferente a lo que habíamos visto acá, ¿no? Entonces, nada más, otra vez, el ratón inmunocompetente en el que se desarrolló un tumor, se extirpa ese tumor, se establece una línea celular, se inyectan ratones inmunocompetentes y todos, o un gran porcentaje, desarrollan estos tumores. Entonces, a estos tumores les llaman editados, ¿no? Y les llaman editados porque la hipótesis, y ahorita vamos a ir viendo cómo es que esto ocurre, la hipótesis es que estos tumores están editados porque son menos inmunogénicos. Entonces, incluso en ratones que son inmunocompetentes, dado que estos tumores ya fueron editados, ya no son reconocidos por el sistema inmune. Entonces, son menos inmunogénicos, pero pues con más probabilidad de establecerse. Y luego, igual el ratoncito de estos ratoncitos que desarrollaban, que son inmunodeficientes y que desarrollaron tumores, se dieron cuenta que solamente la mitad de estos ratones
o sea, solamente la mitad de las líneas celulares que establecen y de los ratones que inyectan, solamente la mitad establecen tumores. Entonces a estos les llaman, ¿no? Son progresores no editados. ¿Por qué son no editados? Pues porque son tumores que surgieron en ratones inmunodeficientes, donde no hubo justo esta edición o esta selección de clonas menos inmunogénicas, ¿no? Y bueno, esta es, ¿no?, la otra mitad en la que no hubo en realidad un crecimiento tumoral. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces esto los lleva a ellos a proponer la teoría de la inmunoedición. Y lo que ellos dicen es que consta, bueno, lo que hay que recordar es que consta de 3 fases: la fase de eliminación, que es esta; la fase de equilibrio, que es esta; y la de escape. La fase de eliminación es análoga, o es exactamente igual a todo lo que se sabía de la inmunovigilancia. Y entonces aquí lo que está ocurriendo en la fase de eliminación, pues lo que está ocurriendo es el reconocimiento y la destrucción inicial de las células tumorales nacientes. Y pues sí, esto corresponde al proceso que históricamente se conocía como inmunovigilancia del cáncer. Aquí la parte que es, ¿no? Y ahí digo, aquí hay, no sé, la célula NKT que no está recibiendo esta señalización inhibitoria, y entonces acá la célula de 8 que reconoce lo extraño, además estas que son ayudadoras, los macrófagos y todos estos mecanismos, ¿no? De producción de perforina, producción de interferón alfa, beta, gamma, bla, 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 y destruye a estas células que se estaban convirtiendo en terribles y ya. Pero aquí la parte que es interesante es que, y tiene pues toda la lógica, es que hay variantes de células tumorales que no se eliminan, ¿no? Y estas que no se eliminan son las que entran a la fase de equilibrio. Entonces se lograron eliminar muchas, pero hay otras que entran en fase de equilibrio. Y entonces esta fase, lo que ellos dicen es que se caracteriza por un control del crecimiento neto del tumor. Entonces, no se eliminan por completo, pero no crecen más, ¿no? Y esto se logra al impedir la expansión clonal de las células tumorales, que evitaron justo la destrucción inmunitaria inicial, y así como sus descendientes, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante y es la parte más importante, es la más compleja y de la que menos se sabe, porque es justo en este punto donde ocurre esa edición, ¿no? Entonces, dado que estas células no son erradicadas por completo, estas células tumorales pues continúan acumulando cambios genéticos y epigenéticos, dando origen a nuevas variantes, ¿no? Entonces aquí, nuevas variantes. Y es en este punto en el que el sistema inmunitario inevitablemente ejerce una presión selectiva que favorece el crecimiento de variantes menos inmunogénicas, ¿no? Entonces los que están tomando ahorita evolución, pues tienen mucho más claro esto, ¿no? O pueden visualizar justo cómo al momento de eliminar células con ciertas características y dejando otras, pues se va favoreciendo el crecimiento de variantes que son menos inmunogénicas o que son más tolerantes, a lo mejor son igual de inmunogénicas, pero a lo mejor son más tolerantes al ataque inmunitario. Entonces, justo ahí editándose las características de inmunogenicidad de las células tumorales. Entonces, pues no sé, hay varios, pues aquí en este ejemplo lo que están diciendo es, no sé, la pérdida de algunas señalización de la célula CD8, de tal forma que no reconoce o no ataca, y pues igual, ¿no? La producción de ciertas citocinas, y bueno, aquí lo importante es que estas células siguen cambiando. Inicialmente pues se creía solamente que era a través de solamente genéticamente, pero pues obviamente hoy sabemos que también hay cambios epigenéticos, y la parte que todavía hasta la fecha
falta un poco es que esta selección y esta comunicación no es solamente del sistema inmunitario a las células de cáncer. En este proceso de edición y de cambios, también las células empiezan a comunicarse con el sistema inmunitario de tal forma que las reprograman, ¿no? Entonces, segregan ciertas sustancias que a lo mejor hacen que se dividan menos o que promuevan, de hecho, el desarrollo de la progresión del cáncer. Y bueno, ya finalmente, en la fase de escape, estas células de cáncer que han adquirido la capacidad de evadir el reconocimiento y el ataque inmunitario, pues ya pueden crecer de manera progresiva y forman tumores que ya se vuelven clínicamente evidentes. Entonces, y esta es también en esta parte, ¿no? Que también ya pues, es más estudiada, porque esta parte son estas células que están en dormancia, ¿no? Y que pues como no son detectables, pues ha sido, salvo en modelos, pues ha sido difícil estudiarlas, ¿no? Qué es lo que está pasando, cómo se están comunicando. Y bueno, de esta parte pues sí ya se sabe más, ¿no? Por ejemplo, aquí están mostrando que hay estos factores, ¿no? La indolamina dioxigenasa, la interleucina 10, la galectina 1, TGF-beta, ¿no? Hacen que las células del sistema inmunitario no las ataquen, no les permiten sobrevivir. Y bueno, aquí nada más igual está marcado PDL1, que de eso vamos a hablar, de puntos de control inmunitario, vamos a hablar con muchísimo más detalle en la próxima clase. Y bueno, además de todo eso, lo que les decía, ¿no? Estas otras células o estas mismas células, también las mieloides supresoras, ya adquieren un fenotipo, o ya ese fenotipo ya es evidente, en el que promueven el crecimiento tumoral. Entonces aquí lo que están enseñando son estos macrófagos del tipo 2 que producen crecimiento, el Vascular Endothelial Growth Factor, y entonces eso igual promueve, ¿no? La progresión del cáncer. Entonces, básicamente, aquí va a acabar la clase de hoy, porque después vamos a ver más sobre esos mecanismos que vimos en las fases pasadas, pero el take home message es que pues estas dos teorías, ¿no? La inmunovigilancia del cáncer, en la que el sistema inmunitario reconoce y destruye las células, y la inmunedición como un concepto más integral, ¿no? Que incluye esta parte de la inmunovigilancia y que puede de alguna manera explicar este papel dual del sistema inmunitario, en el que inicialmente hay reconocimiento de las células y eliminación de estas células, y que esto genera una selección de clonas menos inmunogénicas, lo cual pues conduce al escape de estas células y también a la recurrencia del tumor. Esta parte de la recurrencia me voy a regresar aquí porque nos gusta y está muy bien por términos conceptuales y para entender la teoría, pero nos gusta mucho pensar que estas cosas ocurren en esta secuencia, ¿no? Primero eliminación, primero equilibrio, primero escape, cuando en realidad deberíamos de pensarla como una manera más integrada, ¿no? Todas estas fases, de hecho, están ocurriendo de manera constante. Digo, la parte del equilibrio, cuando la vemos en esto del crecimiento tumoral, a lo mejor no tanto, pero lo que siempre está ocurriendo es que el sistema inmune siempre está en contacto con estas células, siempre hay una comunicación entre ellas, siempre hay algunas células que escapan este ataque, y esta parte de la recurrencia es muy importante cuando veamos la parte ya, ¿no? de inmunoterapias o de terapias convencionales, porque sí, a lo mejor con algunas terapias dirigidas o con inmunoterapia eliminas a algunas, ¿no? A lo mejor vuelves a revitalizar al sistema inmune o eliminas a células que tienen ciertas características, pero nunca eliminas a todas, ¿no? Pues como sabemos, estas poblaciones son poblaciones de células altamente heterogéneas, y entonces, aunque tú, ¿no? tengas pues un grupo de células o hayas eliminado al tumor una respuesta completa, ¿no? Cuando ya no ves lesiones en los pacientes, pues esta recurrencia, ¿cómo la explicas? Pues obviamente no eliminaste a todas las células, ¿no? Y esta recurrencia, pues es cuando hablo de que esto ocurre en todo el tiempo, pues nada, pues es importante
pues tener eso ahí en mente, sobre todo cuando entremos ya más a la parte de inmunoterapias. Y entonces la otra parte que es importante, que sobre todo para nosotros como biólogos, pues es tener presente de alguna forma esta selección de tipo darwiniana en todos estos procesos, ¿no? Entonces, pensar en el tumor no como solo un tipo de célula, sino como una población, ¿no? Que está expuesta a un ambiente en el que algunas células crecen más, otras menos, y eso es pensar en los tumores de esa forma, pues obviamente te permite ver esta complejidad de una manera un poquito más, pues más entendible. Entonces, por ejemplo, igual en esta parte que decía de la recurrencia, ¿por qué sabemos que es recurrencia? Porque vemos que además estas células tienen las mismas características fenotípicas, los mismos marcadores. Entonces no es una clona nueva, y si no sabemos que es una recurrencia, entonces sabemos que esas células ya estaban ahí. Y entonces por ahí vamos a dejar la clase de hoy. Nada más si tienen alguna pregunta, pues díganme. Yo solamente tengo una, pero ahorita no es referente a la clase, no recordaba si el día de hoy también era que teníamos que entregar la segunda tarea que nos había encargado. Sí, pero siento que les estoy cargando mucho la mano. Entonces, el examen yo, sí, pues como ya dijeron que ya lo tienen, pues sí, hoy. Si la tarea de despliegue en ribosomas, fagos, si esa no la tienen lista para hoy, la pueden entregar, tienen hasta el viernes para entregarla para no presionarlos tanto. Yo sé que las tareas son tediosas, y también pues muchos de ustedes, o bueno, no de ustedes, pero en otras generaciones también nos han expresado cómo les cargan a lo mejor mucho la mano con tareas, ¿no? Entonces yo entiendo esa parte. Por el otro lado, en mi experiencia, tanto como alumno como profe, siento que todo lo que yo les estoy diciendo ahorita está muy bien y ¿no? Son conceptos básicos que sirven como un fundamento, pero solamente se quedan más cuando están, ¿no? Atravesados por la experiencia, cuando hay una lectura, cuando lo aplican en sus investigaciones, cuando escriben algo sobre eso. Entonces, por eso es que les dejo estas tareas. Entonces, eh, ¿a dónde voy con todo esto? Cuando hagan las tareas que yo les dejo, yo les digo en qué quiero que se centren, pero ustedes también tienen la libertad de enfocarse en los aspectos que les interesan más, ¿no? De lo que les dije. Entonces, en el caso del despliegue, pues si en algo de lo que leyeron hay una parte que les interesa más y quieren profundizar en eso, y pues más bien tómenlo así, porque pues generalmente como uno va aprendiendo, volviéndose experto en algo, pues es, ¿no? Con tu propia línea de investigación y con las cosas que te interesan. Entonces, ya empecé a revisar sus tareas de ATM, de RAG, y pues nada, están muy bien, y pues nada más espero que les vaya interesando el tema. Y pues ya, nos vemos entonces el viernes, ¿no? Entonces, ahí espero la tarea 2 y el examen hoy. Si de plano no pueden hoy, digo, a mí me gustaría que subieran la tarea ahí en, en el Classroom. Si no pueden hoy a las 12, porque pues ahorita fue la clase, vamos a dejarlo hoy a las 6. Los que ya no puedan subir la tarea a Classroom porque se va a cerrar el deadline, me la pueden mandar al correo. Entonces, hoy antes de las 6 su examen. Si alguien necesita más tiempo, si no, perfecto.